Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar una bolsita para Chic Bag en la plataforma Canva de modo gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, luego damos clic en crear un diseño, tamaño personalizado, vamos a seleccionar centímetros y voy a ingresar un ancho de 29.7 por una altura de 21 y crear diseño. En esta hoja voy a hacer la composición. Para ello me voy a elementos, en el buscador voy a agregar una forma de rectángulo. Voy a posición e ingreso la medida de ancho de 12 por una altura de 18.5. Una vez listo voy a centrar. Para la siguiente voy a copiar y pegar Control C, Control V y voy a modificar el ancho a 7 centímetros. Ubico en la parte derecha. El mismo elemento copio y coloco en la parte izquierda. Nuevamente genero una copia, voy a posición y voy a modificar el alto a 27 centímetros por una altura de 1 centímetro. Y ubico en la parte superior. Ahora me voy a comenzar a personalizarlo. En este caso voy a trabajar la temática Plim Plim. Voy a trabajar con estas plataformas para buscar los recursos. Asimismo los links los dejaré en la casilla de descripción. Asimismo el tutorial donde comparto todas las plataformas donde ustedes pueden encontrar fondos, imágenes en PNG transparente. Una vez descargado todos los elementos me voy a subirlos a la plataforma Canva. Aquí ya he subido los recursos y voy a comenzar a ingresar el fondo. Antes de ello, la línea de la parte superior le asignaré un color para que me sirva como guía. Acoplo la imagen al rectángulo. De esta manera las imágenes restantes. Si es muy grande la imagen podemos cortarlo arrastrando de esta manera. Acoplo en la parte inferior. Continúo el mismo procedimiento para las imágenes restantes. Ingreso por ejemplo esta imagen de la carpa, minimizo y procedo a centrar. Control C, Control V para generar una copia, minimizo y coloco en ambos lados. A continuación coloco las imágenes en PNG de los personajes en el centro. Para arrastrar las imágenes al frente, doy clic derecho en la pantalla, me voy a capas, mostrar las capas y arrastro la imagen a la parte superior. Una vez finalizado, me voy a elementos, busco en el buscador circos para encontrar algunos elementos que voy a usarlo. Estoy en la sección de todos y ver todos. Acá se me muestran múltiples elementos de circo. En este caso voy a seleccionar este. El nombre lo pueden encontrar con este nombre, Circus Watercolor. Y bueno, esta imagen lo voy a colocar y lo voy a proceder a ubicar de esta manera. Una vez listo este procedimiento me voy nuevamente al buscador y voy a buscar en este caso un marco. En este caso voy a seleccionar este que tiene el icono de marco. Hay múltiples, en este caso voy a seleccionar una en forma de una circunferencia. Por ejemplo voy a seleccionar esta, cuya denominación es Frame with Border, que es un ovalado. Y voy a proceder a centrar, este me va a servir una base para un texto. Una vez que esté listo me voy a la parte superior en este cuadro, clic y con el cuentagotas puedo seleccionar el color. En este caso voy a seleccionar un color alterno, rojo y en el borde un color amarillo. Nuevamente con el cuentagotas voy a tomar el color.
Una vez que ya he finalizado, puedo previsualizar que los elementos tienen que tener un contraste. En este caso, le voy a asignar un contraste, me voy a editar la foto, me voy a filtros, ver todo y voy a cambiar en este caso la tonalidad de los colores. En este caso voy a seleccionar un color de contraste, por ejemplo esta que guarda relación con el elipse. Nuevamente, por ejemplo, seleccionamos este arco iris, nos vamos a editar la foto, nuevamente a filtros, en este caso despliego y voy a seleccionar uno que calce con la tonalidad. Y ya una vez que ya tengo finalizado voy a seguir complementando, en este caso voy a ingresar el color en esta área. Clic, me voy al cuentagotas y voy a seleccionar el color. Una vez que está listo voy a agregar un elemento adicional, un adorno. Nuevamente me voy a elementos y en el buscador voy a buscar línea decorativa. Ver todo y voy a seleccionar en este caso una que tenga en forma punteada. Por ejemplo esta, que se adecua mucho con la temática y voy a adecuarlo de esta manera. Voy a cambiarle de color, clic en este recuadro y selecciono el color blanco. Nuevamente control C, control V y voy adecuando en esta línea en la parte superior. Una vez que ya tengo listo, lo que voy a hacer es copiar todos estos elementos. Para ello, clic derecho, capas, mostrar capas. Y voy a arrastrar, por ejemplo, este elemento que tengo a la parte superior. Y bueno, en este caso presiono la tecla Shift y voy seleccionando todos los elementos de la parte superior y clic en agrupar. Una vez que está agrupado, control C, control V para generar una copia y arrastro la parte inferior. Y bueno, me va a quedar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es ingresar las bases de textura en ambos lados. Me voy nuevamente a elementos, en este caso por ejemplo busco rayos de sol. En elementos me voy a ver todo. En este caso hay múltiples elementos que me van a servir. Por ejemplo voy a seleccionar esta que calza perfecto con la temática y lo que voy a hacer es arrastrar, ampliar y recortar por todo el contorno y que se me acople de esta manera. Doble clic y voy a ajustar justo en el medio. Una vez que tengo listo, lo que voy a hacer es generar una copia de este mismo elemento, control C, control V y lo voy a arrastrar a la parte derecha. Y bueno, una vez concluido, prosigo con una de las primeras columnas, me voy a subidos, archivo, en este caso voy a ingresar esta barra nutricional que les estoy dejando también en la casilla de descripción, si es que ustedes lo quieran usar. Clic y voy acoplando en esta sección. Nuevamente ingreso estas imágenes referidos a la temática y el cuadro de barra nutricional que viene a ser esta. Ahora prosigo con la parte derecha de igual manera. En este caso voy a ingresar textos ya personalizados de la temática. Para ello me voy a esta plataforma de font meme que es Circus. Voy a usar esta tipografía de Circus. Y en esta sección voy a ingresar el nombre, en este caso de 2 añitos, por ejemplo. Voy a ampliar el tamaño de fuente y en lo que es el efecto voy a seleccionar esta que me indica ninguno. Y en el color voy a seleccionar este color azul y generar. Ya se me ha generado el texto en PNG y lo que voy a proceder es a descargar. Clic en este cuadro, descargar y lo voy a llevar a la plataforma de Canva en PNG. Subir archivo, voy a adjuntar esta imagen. Una vez que haya cargado, simplemente clic y voy a adecuar en la parte superior. Ahora voy a ingresar los demás textos. Me voy a la pestaña texto, agregar caja de texto, arrastro y voy a ingresar la tipografía. En este caso voy a trabajar con playlist. Con esta voy a ampliar y voy a cambiar el color. En este caso nuevamente selecciono este mismo color. Voy a continuar ingresando los elementos, en este caso imágenes en PNG adicionales. Y voy a acoplar justo en el centro. Ahora prosigo nuevamente control C, control V con el ingreso del texto.
Para ello me voy a espaciado y voy a reducir el interlineado. Y bueno, ya lo tengo listo todos los elementos y ahora continúo con ingresar el nombre del cumpleañero. En este caso voy a utilizar la misma fuente tipográfica. Procedo a cambiar nuevamente. En este caso el nombre. Y en este caso de elegir el efecto, voy a seleccionar este que tiene una curvatura. Y bueno, ya se me ha generado y voy a cambiar el color, en este caso color blanco. Y me voy a generar. Y de esta manera procedo a descargar nuevamente esta imagen que viene a ser una imagen en PNG. Este procedimiento estamos haciendo porque Canva no nos permite ingresar fuentes tipográficas de modo gratuito. Por tanto, yo voy a usar esta plataforma para ingresar como una imagen en PNG. En este caso voy a bloquear este elipse para trabajarlo mucho mejor y voy a ajustarlo en el medio esta tipografía. Nuevamente control C, control V de esta otra fuente tipográfica y voy a agregar un texto que es mi segundo añito. Ahora selecciono la imagen, clic derecho, capas, mover al frente y voy a mover al frente esta imagen de Plin Plin. Y bueno, me va a quedar de esta manera el diseño. Una vez finalizado me voy a archivo, cargar. En este caso el formato ya es de modo predeterminado y simplemente clic en descargar. Se va descargando y en la parte inferior es donde se me va a descargar ya la imagen final. Y bueno, esta es la imagen, está en tamaño A4 para que lo puedan imprimir. Espero que les haya gustado este proyecto, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación, regalarme un like y nos vemos en próximos proyectos y no se olviden también de seguirme en Instagram.